como vamos a empezar, y esta es una clase sobre el sistema digestivo, sobre cómo optimizar y tener un buen sistema digestivo, os necesito despiertos. Es un domingo, son las 9 de la noche, y entonces vamos a poquito a desperezarnos, ¿vale? Tampoco vamos a hacer aquí una clase de deporte, porque eso ya lo tenemos la semana que viene, como veis, la siguiente clase, pero sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de empezar. Nos levantamos así los brazos. Ahí, solo veo a 6, me fío del resto, ¿eh? Los de las cámaras me fío de que estáis haciendo lo que yo os digo. Urbano, no ha dicho que se bajen los brazos. Te he pillado. Ahora bajamos. Urbano, te estamos esperando. Baja brazos. Te tengo fichado, Urbano, es que te estoy viendo a ti. Venga, brazos arriba. Urbano. A Urbano le falla el wifi. Ahora abajo. Ahora arriba. Ahora abajo. Arriba y abajo. Bien. Ya estamos despiertos, ¿no? Urbano, no sé si estará despierto, pero con una sonrisa de oreja a oreja, que ese es el objetivo, ¿vale? Hay que estar felices. Felices. Esa es la primera clave para tener un sistema digestivo saludable. O sea, el que está amargado va poco al baño. Entonces, una de las claves es ir al baño. Lo sé por experiencia. Esta es mi foto, no me voy a entrar mucho a lo que es mi historia. Yo llevo 10 años utilizando la nutrición de Herbalife, empecé con 24 años, entonces, claro, yo os puedo dar una formación sobre mi historia, que claro, hoy es mi cumpleaños, yo hago 34 años, entonces son 34 años de formación lo que os puedo dar de cómo se come mal y cómo se come bien. Entonces nada, simplemente los puntos importantes que hay que tener en cuenta de estas dos fotos, porque a veces queda muy bonito el poner una foto del antes, una foto del después o del ahora, porque bueno, esta es de octubre, y decir, vaya cambio. Pero sí es importante no solo el cambio físico, sino el cambio emocional. Porque yo, en diciembre de 2012, ahí donde me veis, con esa cara de pan, pues había tenido una depresión bastante fuerte, yo he tenido 2 tentativas de suicidio, por problemas a nivel de pareja, situaciones emocionales, etc. Y cuando tú tienes problemas emocionales, afecta también a tu alimentación. ¿Por qué? Porque todo es un conjunto de todo. Aquí no vale el decir, voy a comer mejor, pero no entreno. ¿Se puede conseguir resultados físicos sin deporte? Sí, yo lo he conseguido. Yo bajé 12 kilos en 3 meses sin hacer deporte. Pero no es saludable. El deporte es salud, la alimentación es salud, la nutrición es salud, etc. Y obviamente, pues ahí como veis, sobre todo los brazos, que eran salchichón, básicamente. Ahí hay que tener en cuenta que la alimentación que yo tenía era muy mala. Yo hacía una comida al día por evitar subir de peso, no por adelgazar, importante, esto hay que tener en cuenta. El tema de los ayunos no es para bajar de peso, o sea, el no comer no implica que vayas a adelgazar o a bajar peso, de hecho lo más seguro es que pierdas masa muscular, pero es importante que entendamos eso. Hay veces que comenzamos con estas escuelas de alimentación y viene gente diciendo, yo es que como muy poco y no sé por qué no adelgazo. Pues bueno, yo comía una vez al día, y cuando hacía 2 comidas era porque cenaba con mis amigos y era pizza, hamburguesa o kebab. Súper nutritivo. Entonces, eso afecta a nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que ya nos dicen que dentro del sistema digestivo tenemos pues, más neuronas que el propio cerebro. O sea, el intestino es nuestro segundo cerebro. Y es, digamos, aparte de ser un órgano de eliminación, por donde eliminamos toxinas, tanto internas del cuerpo como los propios residuos de la alimentación,
es el foco de absorción. ¿De qué? De todo. Nutrientes y toxinas. Entonces, como veis aquí, pues el organismo, nuestro organismo, puede ser un recipiente de toxinas o un recipiente de nutrientes, y nuestra alimentación viene, lógicamente, afectada con eso. Y la alimentación y la nutrición es el factor determinante de los resultados que vamos a tener. Entonces, bueno, se me ha ido de madre ya. Ahí. Entonces, obviamente, la salud digestiva nos va a afectar en el peso, nos va a afectar en la energía, en la piel, en el sistema inmunitario, inmunológico, en el endocrino, o sea, todo parte del sistema digestivo. De hecho, no sé si habéis probado, habéis hecho un taller o una hidratación facial gratuita con vuestro asesor, pero nosotros siempre, a la hora de hablarle a la gente del cuidado facial, de la nutrición de la piel, siempre hablamos de la interna. ¿Por qué? Porque la piel es un reflejo de cómo estás por dentro, de cómo está tu sistema digestivo. Por eso hay gente, como bueno, ya nos contarán más adelante, pero os hago un pequeño spoiler, personas como Urbano con psoriasis que de repente que cambias tu estilo de vida, cambias tu alimentación y ¡uy! La psoriasis desapareció. No es porque te hayas curado, sino que la psoriasis es un síntoma de problemas en el organismo, sobre todo en el sistema digestivo, muchas toxinas, etc. Y si cambias tu vida, cambia pues el cómo estás. Punto importante, chiquitruco, ¿vale? Eso os lo apuntáis, decís Urbano, problemas de la piel. Y luego pues os vais a la cajetilla. Para el que no le conozca, Urbano es de la llamada el que le va mal la wifi, y cuando yo decía bajar los brazos, él la subía, y cuando yo decía subir los brazos, él la bajaba, ¿vale? Ese chico guapo, precioso, que cuando diga su edad no os lo vais a creer. Muy importante, ese es Urbano. Saluda, Urbano. Viola. Pues bueno, un poquito el problema a día de hoy con el sistema digestivo es que nos creemos que si no nos da una indigestión, una diarrea, un infarto, cada vez que comemos algo que nos va a hacer mal, entonces no nos hace mal. Esto es un punto muy importante, porque de hecho hasta a mí me ha pasado. O sea, esta semana, la semana pasada, mi propio hijo, tiene 4 añitos, pues me decía, a ver, es que, papá, yo, el pan blanco a mí no me hace daño. Yo me he comido un sándwich y no me ha hecho daño en la tripa, entonces el pan blanco es bueno. Yo, no. O sea, una cosa es que tú puedas comer un alimento y que en ese momento no te vaya a pasar nada, y otra cosa es lo que pasa dentro del cuerpo. Y con muchas dietas, o por ejemplo, dentro de lo que es el tema deportivo, que hay una obsesión por la proteína animal, por la carne, luego pues dietas que te dicen que no tomes frutas ni verduras, porque como tienen pesticidas son maléficas, etc. Y estas cosas, a día de hoy hay mucha información en internet, y muchas de las dietas son muy carentes de fibra. De hecho, el doctor Julián Álvarez nos dice que él siempre recomienda consumir entre 25 y 30 gramos de fibra diarias, y que ya incluso en estos últimos años lo fue aumentando a 40 gramos diarios de fibra. Que de hecho, si os ponéis a buscar en las etiquetas de los productos que compráis, vais a decir, Dios mío, qué difícil es llegar a 40 gramos de fibra. No es difícil, pero hay que saber dónde está. Obviamente, eso lo vamos a ir viendo. Y la fibra es esencial para controlar peso. O sea, que nosotros cuando queremos controlar peso necesitamos tener un sistema digestivo saludable, limpio y saludable. Y la fibra tiene un papel vital en esa salud. Y el agua igual. Muy importante. ¿Por qué? Porque aquí igual quiero que me compartáis. Solo veo a 6, veo a Reyes, veo a 1581. Veo a Blanca, veo a Olivia, veo a Urbano, entonces os ha tocado, sois los que tenéis que responder, el resto lo siento, no veo. Es lo mismo levantarme la mano si lo es lo mismo llenar
un cubo de fregar que una bañera? ¿Necesitan la misma cantidad de agua? Levantar la mano si es que sí. Ahora levantarme la mano si es que no. Olivia, esa mano. La wifi, Olivia. Vale, entonces, muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído? No, es que hay que beber 2 litros de agua. O sea, a mí me vino, yo estuve asesorando a un chico de 140 kilos, que él me llegó un día y me dijo, es que mi enfermera me ha dicho que me estás matando porque me has dicho que tengo que beber 4 litros de agua al día. Y le dije, perdona, no. Yo, pesas 140 kilos, tienes que beber casi 6 al día. Y pues su propia enfermera le dijo que beber más de 2 litros de agua le podía matar porque una persona había muerto por beber agua. Esto muchas veces es la falta de información o el buscar información en blogs o en periódicos leyendo solo el titular. Leemos el titular, los titulares normalmente lo único que hacen es maxificar todo lo terrible para que tú pinches y puedas ir a esa página, pero no te dan la información correcta. Entonces hay que tener bastante cuidado con la información que vemos por internet. Entonces, obviamente, si tú bebes 8 litros de agua en media hora y no vas al baño, la vejiga explota, porque no tiene capacidad de dilatación. Pues simplemente para que lo sepáis, una mujer quiso romper el récord del mundo de beber agua sin ir al baño y murió. Entonces, cuando tenemos la información, esto es lo mismo, si tú dices voy a comer 80 kilos de hamburguesas sin ir al baño y sin beber agua, pues ¿qué te puede pasar? Pues que te vayas a otro lugar. Entonces es muy importante que entendamos que en base a cuál es nuestro peso corporal, nuestro volumen, nuestras dimensiones, pues que necesitas una cantidad de agua. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder arrastrar todas las toxinas a la velocidad que necesitas, ni tu cuerpo va a poder absorber los nutrientes a la velocidad que necesita absorberse. Es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque nuestras células es lo que hace que nuestro organismo funcione. O sea, si nosotros tenemos una enfermedad, ¿qué significa? Que nuestro organismo está funcionando mal o lento. Porque nos enfermamos, si nos enfermamos es porque nuestro sistema inmunológico no es capaz de combatir eso. Si nos tiramos una semana o 2 semanas en cama con una gripe, es porque nuestro cuerpo no tiene la fuerza o las herramientas para combatirlo. Y, volvemos a lo mismo, todo parte del sistema digestivo, porque todo el tema del estrés nos afecta. ¿A quién ha tenido problemas de estreñimiento por estrés? Te está machacando el jefe, o tienes un problema con tu pareja, o tu madre está fatal de salud, y todo ese estrés, toda esa angustia como que se te agarra en el estómago, en el intestino, la contaminación, las toxinas, todo eso afecta. Y la alimentación afecta también mucho al intestino precisamente por esto, por las vellosidades intestinales. ¿Por qué? Porque realmente los nutrientes son absorbidos por estas preciosidades de aquí. No vamos a entrar en detalles en cuál es la parte, etcétera, no os pongáis a apuntar los nombres, porque no es el motivo de esta llamada, pero sí es una cosa importante que tengáis en cuenta. Entonces, apoyando esa salud de las vellosidades, cuando nosotros tenemos una alimentación muy rica en azúcares simples, siropes, grasas saturadas, mucho aceite requemado. O sea, tú tienes que tener en cuenta, y pongo el ejemplo de una sartén, si tú fríes algo que incluso pues, que se te pueda quemar, etcétera, cuesta luego quitarlo de la sartén, o sea, tienes que pasarle bien el estropajo, etcétera, para poderlo quitar, porque solo con agua, pues no va. O sea, de hecho, echas aceite, aunque sea aceite normal, en una sartén y lo intentas limpiar esa sartén con agua y no se puede. ¿Por qué? Porque el aceite se queda ahí pegado.
Con el azúcar pasa exactamente lo mismo. ¿Quién ha hecho caramelo? Simplemente es coger el azúcar, lo calentamos y se hace pues ese sirope, ese caramelo. Pues imaginaros eso en nuestro cuerpo. O sea, tu cuerpo está a una temperatura de 36 grados. Un grado arriba, un grado abajo, etc. Entonces, si tú vas a tomar azúcar simple, una cucharada de azúcar simple, ese azúcar va a estar dentro de tu cuerpo a 36 grados. Entonces, se puede caramelizar. Y si se carameliza, imagínate todo ese caramelo, toda esa grasa en las vellosidades intestinales, pues van creando una capa de suciedad que si tú no pasas bien el cepillo, pues lo que va a hacer es que cuando tú vayas comiendo esa comida sana, esa comida saludable, no puedan entrar los nutrientes de forma correcta, pues porque tienes ahí, en vez de vellosidades intestinales, pues tienes una pista de patinaje. Por eso hay gente que según come, va al baño y dice, no, pues yo es que como, yo tal, pero sigo teniendo, pues, problema problema de tal, de más allá. Muy, muy importante. Como veis, la salud de las células es crucial y para ello, los 4 puntos más importantes es no acostarse con el estómago lleno. ¿Por qué? El cuerpo utiliza la energía para 3 funciones exclusivas, para nada más. Para repararse y lo que es las funciones de depuración, de desintoxicación, para hacer la digestión y para la actividad física y mental. Y tengo una mala noticia, el cuerpo no puede hacer más de una función a la vez. O estamos activos, o estamos haciendo la digestión, o nos estamos desintoxicando. No podemos hacer otra cosa. ¿Por qué siempre te dicen no comas mucho antes de entrenar? Porque si comes mucho, estás haciendo la digestión, como te pongas a entrenar, que necesitas actividad, puedes vomitarlo todo. ¿Por qué? Porque dice el cuerpo, aclárate, ¿qué vamos a hacer? Pues con el tema de cenar mucho pasa lo mismo. ¿Por qué cuando cenamos mucho luego dormimos fatal o tenemos pesadillas o lo otro, etcétera? Porque el cuerpo no se repara, está haciendo la digestión. Simplemente. Entonces, cada tiempo lleva o sea, cada momento del día tiene sus protocolos. Evitar los dulces y la comida frita o grasienta, por lo que ya os he explicado antes. Porque todo eso lo que va a hacer es atascar el sistema digestivo. Necesitamos beber el agua adecuada, 1 litro cada 25 kilos de peso. Mínimo 2, de 8 a 10 vasos de agua. Pero es esencial. O sea, si tú haces deporte y sudas, y entre las bacterias de la piel, etcétera, pues notas que pues hueles, etcétera, y dices, oye, me voy a duchar, me voy a limpiar, me paso la esponja con un poquito de jabón, etcétera, para quitar esa suciedad y salir limpio al mundo, pues por dentro hay que hacer exactamente lo mismo. No cuando entrenas, sino cuando comes. Cada vez que comes estás ensuciando el sistema digestivo. Obviamente depende de lo que se coma, se ensucia más o se ensucia menos. Y ese cepillo, esa esponja, ese estropajo, es la fibra. Ese es el motivo de meter fibra en tu dieta. ¿Por qué necesitamos mínimo 25 gramos? Porque normalmente llevamos muchos años comiendo muy mal y acumulando esa capita de suciedad, de grasa, etcétera, en las vellosidades intestinales y hay que frotar bien. No es el pasar un pañito y se va todo, no, necesitamos meter mucha más cantidad. Y la mala noticia, para algunos, es que la fibra es exclusiva del reino vegetal. La fibra dietética es la parte estructural de una planta, entonces lo vamos a tener en frutas, en la piel. Verduras, legumbres, granos enteros, no hay en fuentes animales, ninguna. Entonces, para cubrir esos 25 a 40 gramos de fibra que necesitamos diariamente, hay que tener mínimo, las recomendaciones de Herbalife es que mínimo el 70% de tu alimentación sea vegetal, porque es más, digamos, saludable y sostenible a nivel del planeta, etcétera, contamina muchísimo menos la alimentación vegetal que el animal, pero obviamente también por eso, aparte de que muchos minerales, muchas vitaminas funcionan muchísimo mejor a nivel del reino vegetal más que del animal. Y por eso, pues cuando
nuestras madres en su momento, porque obviamente a partir de 1970 tanto boom televisivo y tanta promoción de muchos productos ha ido cambiando el speech en las familias, pero ese era el motivo de que nuestras madres, nuestras abuelas, come fruta, hijo, come verduras, etc. Claro, luego empezaron los chocolates, los dulces, las gominolas, los gusiluz, etc., los donetes, los Ferrero Rocher y estas cosas, que obviamente están muy ricos, para algunos les puede gustar más, para otros menos, pero que iban carentes de este tipo de nutrientes. Y ahí es cuando viene ese problema de, ay, yo es que tengo estreñimiento. Yo, de hecho, se lo digo pues, a todo el mundo con el que me cruzo, muchos se asustan y otros luego pues, me dan un poquito la razón. Pero el que tú vayas una vez al baño a evacuar, a hacer de vientre, no significa que no tengas estreñimiento. Ojo, muy importante, y me podéis decir, oye, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si sanidad, salud y tal, dicen que si vas una vez al baño tienes el sistema digestivo saludable. No, depende de lo que comes, de cuánto comes. Si tú estás haciendo 5 o 6 comidas al día, si estás comiendo al día 1 kilo o 1,5 kilos de comida, y a la hora de evacuar, evacúas 300 gramos, pues hay 1 kilo, 1,2 kilos que se queda ahí. Entonces, si estás haciendo 5 o 6 comidas al día, abundantes, porque no es lo mismo el tomarte un batido nutricional, no es lo mismo tomarte una fruta, pero si tú estás haciendo comidas copiosas, pues obviamente todo eso lo tienes que sacar. Entonces las evacuaciones tienen que ir acorde al número de comidas y al volumen de esas comidas, muy importante. Pero la falta de fibra va a ser un factor determinante para el estreñimiento y también para problemas de cáncer de colon, porque hay estudios que estuvieron viendo que casi todos los problemas de cáncer de colon en España, pues había déficit de fibra en la alimentación y de agua. Entonces, si no conseguimos eliminar esas toxinas del intestino, esas toxinas van a estar dañando el sistema digestivo y luego vienen los problemas de salud. Muy importante. Entonces, una dieta con alto contenido en fibra constituye un excelente método para aquellas personas que deseen controlar su peso. Esto os lo leo precisamente para que lo entendáis. ¿Por qué? Porque, como veis en el último párrafo, la fibra mantiene el alimento más tiempo en el estómago, absorbe agua y así da mayor sensación de saciedad. Esto, por ejemplo, la gente que tiene mucho sobrepeso dice, no, yo es que, ¿cómo me voy a tomar un batido? ¿Me voy a quedar con hambre? No. No. ¿Por qué? Porque depende de la carga nutricional que tenga ese alimento. Y lo bueno que la fibra, tenemos dos tipos de fibra. Tenemos la fibra insoluble y la fibra soluble. Y la insoluble, como veis aquí, es sobre todo las que se encargan de, pues, más de limpiar las paredes intestinales, de facilitar el tránsito intestinal. Como veis, evitan el estreñimiento porque, digamos que son las barredoras, ese cepillito. Dice, también contribuyen a disminuir la concentración y el tiempo de contacto de potenciales carcinógenos o carcinogénicos con la mucosa del colon, por lo que os he comentado. O sea, cuanto más tiempo pase los excrementos o las toxinas en nuestro cuerpo, más daño va a hacer. Entonces, paso 1, limitar la entrada de alimentos que nos intoxiquen demasiado. Y lo segundo es acelerar el proceso de eliminación de toxinas. Y la fibra es lo que sobre todo nos ayuda a esta segunda parte. Y la fibra insoluble, pues salvado de trigo, granos enteros, verduras generales, verduras en general, todo lo que es el tema de cereales integrales. Ojito, importante. ¿Por qué? Porque luego vamos a comprar un producto al supermercado que nos dice, no, pues es que esto es integral, y luego ves en los ingredientes y te dice harina refinada a la que le hemos añadido salvado. Entonces te venden un producto integral cuando no lo es. Muy importante la clase de cómo leer etiquetas. Y luego la fibra soluble es la que ayuda a captar el agua, que aquí predominan en legumbres, cereales, en algunas frutas, y esto lo que va a hacer es acelerar el tránsito intestinal, incrementa el volumen y disminuye la consistencia de las heces. ¿Qué quiere decir? Que van a salir muchísimo más blandas, va a ser también, nos va a ayudar a compactarla un poco más, entonces pueden salir, digamos, hablando
hablando un poquito coloquialmente, pues el chorizo más largo. ¿Por qué? Porque va a hacer que se vayan juntando, que estén blandas para que no haya daño ni fisuras en la salida, en el ano, porque igual, luego los problemas de hemorroides, los problemas de fisuras, de heriditas, etcétera, todo eso viene por falta de agua, por falta de fibra y por exceso de toxinas. O sea, la inflamación es un síntoma de exceso de toxinas. Y esto además también hace más lento el vaciamiento del estómago y aumenta que ese tiempo, cuanto más tiempo estén los alimentos en el estómago, pues más se van a disolver, más trabajo va a tener ahí el estómago diciendo, oye, vamos a conseguir esos micronutrientes, porque al final lo que necesitamos son micronutrientes, no necesitamos proteínas, necesitamos aminoácidos, no necesitamos grasas, necesitamos ácidos grasos, o sea, que siempre hay que, todo lo que comemos, el estómago lo reduce a su mínima expresión. Cuanto más tiempo esté trabajando el estómago en ese aspecto, pues mejor a la hora de que entre en el intestino lo más, digamos, lo más simple, para ser asimilado de forma mejor. Y además también ayuda a regular los niveles de glucemia y colesterol debido a que disminuye la absorción de grasas y azúcares. Muy importante. De hecho, esto ya hablaremos muy de seguido. Aquí no voy a entrar mucho en cada punto. Esto le podéis hacer una foto o si queréis, pues a vuestro asesor le pedís la imagen, y lo pasamos por los grupos, no hay ningún tipo de problema. Pero hay que entender que dentro de lo que es las frutas y verduras, que siempre se recomienda consumir entre 5 y 7 piezas al día, y yo más diría entre 5 y 7 colores al día, porque pues aquí, como veis, pues justo tenemos 7, cada uno tiene una función específica o cada uno se encuentra en un grupo de alimentos específico, pero como veis en la parte de beneficios preventivos, todos los colores son antioxidantes y anticancerígenos. El amarillo-verde, pues como lleva luteína, pues nos puede ayudar a la visión. El verde, que son los glucosinolatos, pues que a problemas de corazón, cardiopatías, etcétera. Blanco-verde, que son sulfuros de alivio a la circulación. El rojo-morado, que es el resveratrol, pues como protector del ADN, etcétera, tal. Cada uno ya tiene, digamos, un poco más de... como digamos, más específico para algunas cosas u otras. Pero el hecho de que tenga un alimento color significa que es rico en antioxidantes. Cuanto menos color tenga ese alimento, peor. Ahora bien, también hay que tener cuidado con el tema de los supermercados, porque ya se ha visto que les dan, por ejemplo, a las manzanas les ponen cera por encima, la iluminación de los puestos lo ponen específico para que brillen mucho y que sea muy vistoso visualmente, y luego te llevas pues casi cartón piedra a casa. Por eso también hay que cuidar mucho la alimentación, preferiblemente pues cuanto más ecológico te puedas permitir mejor, etc. Pero al final todo es un poquito un compendio, como os he comentado, de 5 a 7 porciones entre frutas y verduras, por el tema de la ingesta de fibra. Y aquí toco un poco el tema de lo de las etiquetas con, por ejemplo, la manzana. Nos podemos encontrar en el supermercado, por ejemplo, cereales que en la propia etiqueta te digan alto contenido en fibra, y luego miras la etiqueta y te pone que en 100 gramos tiene 4 gramos de fibra. Es decir, en casi 400 calorías, porque es todo azúcar, en 400 calorías te meten 4 gramos de fibra. Y dices... 4 gramos de fibra lo tiene una manzana nada más. Y si me tengo que tomar 100 gramos de cereales de dieta, cereales integrales para el tránsito digestivo, me tengo que meter 400 kilocalorías, pues 400 kilocalorías es una clase de spinning para 4 gramos de fibra. Entonces, muy importante de dónde encontramos o dónde vamos a buscar esa fibra. Y siempre colores variados, muy importante. Y como bien os pone aquí, las guarniciones, cada vez que vayáis a comer fuera de casa, que ya tuvimos una clase espectacular de las claves para ir a comer fuera de casa, pero las guarniciones, por favor, siempre vegetales, que el 70% de la alimentación sea vegetal, que cada vez que hagáis un plato, que por lo menos la mitad del plato sean vegetales.
precisamente por eso, por la fibra, aparte de otros nutrientes, pero por la fibra. Entonces, todo lo que es arroz, pan, pasta, si lo vais a consumir, que sean integrales. Jamás tema de harina blanca o refinada, muy importante leer las etiquetas. Igual, o sea, hay, por ejemplo, en supermercados pasta que te dice pasta de espinacas. Mentira. Luego lo miras y es harina de trigo 98% y un 0,2% de espinacas o un 2% de espinacas. Y estos no son tallarines de espinacas. Estos son tallarines normales con un poco de espinacas. O sea, han mojado una espinaca en el agua mientras cocían el tallarín o el espagueti. Entonces también un poquito intentar mirar más lo que compramos por detrás, por la etiqueta, que por delante el reclamo de marketing. Estamos en la era del marketing, de venderlo todo bonito e intentar jugar ahí un poquito en, digamos, en la legalidad de los datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Importante el tema de legumbres. Las legumbres y los frutos secos son alimentos muy interesantes a nivel de fibra, pero obviamente, aquí volvemos a lo mismo, combinados con vegetales. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo combinamos estos alimentos porque obviamente las digestiones pueden estar bastante más comprometidas. Digamos, a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, yo por lo menos en mi familia, pues a toda mi familia el potaje nos encanta, pero bueno, el potaje es juntar garbanzos con judías blancas, con huevo, con pescado, con espinacas, etcétera, y entonces tú te tomas un plato de potaje y te tiras pues 14-18 horas en el limbo porque tu cuerpo dice, a ver, aquí hay que gestionar muchas cosas. Entonces también un poquito tener en cuenta el cómo combinamos esos alimentos. Importante el tema del salvado de trigo o copos de avena, en batidos de frutas, cremas, o incluso, por ejemplo, el tema de hamburguesas o albóndigas, se le puede echar, en vez de pues el pan rallado, etcétera, pues incluso lo puedes utilizar para darle un poquito más de impacto. Entonces, dentro de lo que es la compañía Herbalife Nutrition, pues obviamente hay ayudas al sistema digestivo, o sea, Herbalife Nutrición se enfoca en el bienestar, no es una empresa de control de pesos. Hay mucha gente que dice, no, yo estoy bien, no necesito tomar Herbalife porque estoy en mi peso. Es que no es para eso. O sea, tú mejoras tu salud digestiva y entonces tu cuerpo obtiene múltiples beneficios. Entre ellos, si te sobra grasa, pierdes grasa, a menos que pues, estés comiendo mal constantemente. Pero el concentrado de hierbas, el concentrado herbal instantáneo, cariñosamente denominado té, que no es, porque lleva té verde, lleva té negro, lleva cardamomo, malva silvestre e hibisco, es, como veis ahí, una combinación muy potente a nivel digestiva, porque el té verde y el té negro nos van a ayudar a quemar un poquito más de calorías, aumenta un poquito la temperatura del cuerpo, para que esa termogénesis funcione un poquito más rápido, pero el cardamomo, la malva silvestre y el hibisco, si os ponéis a investigar en internet las propiedades de estas plantas, a nivel digestivo son brutales. O sea, podríamos dar una charla de 4 horas solo de los 5 ingredientes que lleva este producto. Y es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar tanto a nivel de eliminar grasas, pero sobre todo a la motilidad intestinal. ¿Y por qué? Porque el cardamomo reseca la boca. Y si tú tienes la boca reseca, vas a decir, tengo sed. Y bebes más agua. ¿Y qué hemos hablado del agua? Que es súper beneficioso para el sistema digestivo. Entonces, es un gran aliado. Luego, el aloe vera, que tenemos dos formatos, tenemos o por lo menos en España, ¿vale? Puede variar de un país a otro, pero tenemos el concentrado de herbal aloe con manzanilla, lo tenemos en sabor cítrico y en sabor mango, yo soy fanático del sabor mango, y luego tenemos el aloe max, que es 97% de jugo de aloe, y ya está. Entonces, el concentrado de aloe es un 40%, el otro un 97%, realmente, cuanto más aloe, pues más propiedades del aloe, pero bueno, en particular, pues lleva pues un poquito de ácido cítrico, de limoncito, de manzanilla, que también es muy digestivo. Y va a ayudar a promover la limpieza. O sea, no quiero entrar tampoco mucho en detalles, porque de hecho de este producto, o sea, de las propiedades del aloe vera, podríamos dar una conferencia de un día. O sea, 24 horas hablando de todas las propiedades que tiene el aloe vera. Es
increíble para todo lo que es el saneamiento y la recuperación del tubo digestivo. Luego, la fibra activa o la bebida de avena, manzana y fibra, que son 6 fuentes de fibra, tiene tanto soluble como insoluble, entonces va a regular el intestino. Este producto, junto con el aloe y el concentrado de hierbas, nosotros cariñosamente, a esa combinación de los tres, lo llamamos el chupapanzas. Esto es un arma de doble filo, porque de hecho a mí me ha pasado de que vengan pues personas que están un poquito también acostumbrados al mundo de la estética, de las operaciones, etcétera, y tú cuando le hablas de que esta combinación de 3 productos ayuda a reducir pues volumen del sistema digestivo, porque lo que te va a ayudar es a ir eliminando todos esos residuos del intestino, etcétera, pues si ellos están acostumbrados a yo me hago una liposucción y entro en el quirófano con 3 kilos más o tal, y luego salgo con 3 kilos menos y ya está, y no he hecho cambios en mi alimentación y viva la vida, pues obviamente pueden llegar y decir, pues entonces esto es que yo me lo tomo, da igual lo que haga con mi vida, da igual si entreno, da igual si como bien, da igual todo, que esto me va a desintegrar la grasa abdominal. No funciona el plan así. Es muy importante que entendamos eso, y os lo digo porque esto ha sido una experiencia mía personal, o sea, reciente, de este último mes. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Todo es un cómputo de todo, y hay que trabajar la alimentación. Y volvemos a lo mismo, si alguien os dice, no, yo no necesito cambiar mi estilo de vida porque yo estoy perfecta o perfecto, entonces esa persona ya tiene los resultados que quiere. O sea, tú no puedes decir, no, yo no voy a cambiar mi estilo de vida porque estoy perfecto, pero es que tengo estreñimiento y es lo que quiero mejorar. Y yo, pues, no, son 2 frases o 2 ideas completamente opuestas. Si tú hay algo que quieres mejorar, es porque algo en tu estilo de vida está mal, punto. Importante. Esto, tenerlo claro, tatuároslo, y bueno, si no os gustan las agujas como a mí, no os lo tatuéis, pero lo apuntáis en un papel y lo dejáis por ahí en un post-it o algo. Entonces, este producto va a regular el sistema digestivo, porque tiene las 2 fuentes de fibra, nos va a ayudar a ir mejorando toda esa salud digestiva. Y aquí, ya con esto ya termino, ya me callo, ya doy paso a Azule, pero sí dar 2 apuntes. Los batidos nutricionales, el Fórmula 1, también llevan fibra, depende del sabor, va a tener más fibra o menos fibra, por eso es el pilar fundamental de la nutrición Herbalife, del estilo de vida Herbalife, porque Herbalife no es una dieta, es un estilo de vida cimentado en un batido nutricional que lo lleva todo. Entonces, Diego, ¿me tomo la fibra? ¿O qué es mejor, la fibra o el batido? Batido. Oye, ¿y después del batido qué es mejor? Otro batido. ¿Y después del segundo batido qué es mejor? Otro batido. ¿Pero voy a estar todo el día batidos? No. Pero realmente tienes que tener en cuenta que cuanto más batido tomes, mis batidos, yo los hago con agua. Y yo solo tomo batido. Y esto es lo confieso abiertamente. Yo proteína no le añado, yo tomo batido, solo batido. Pero mis batidos son de 4 cucharadas. Yo me hago batidos de 50 gramos de Fórmula 1. Así me duran luego los botes. ¿Pero por qué? Porque simplemente es coger los valores nutricionales del batido y dividirlos por la mitad. Y entonces yo me hago batidos de 20 gramos de proteína, pero con sus 8 o 10 gramos de fibra por batido, con sus vitaminas, con sus minerales, etc. Porque no solo de proteína o no solo de fibra vive el organismo. De hecho, para el sistema digestivo el magnesio también es importante. Muy, muy importante que entendáis eso. Y hay otro producto que no está aquí, pero también quiero hacer énfasis en él, aunque ya se hablará en la clase de la salud cardíaca, que es el Beta-Hart. El Beta-Hart es fibra extraída de la avena, son beta-glucanos de avena, que además tenemos el certificado, ¿vale? Tiene el certificado de que es la avena con estudios clínicos que más beta-glucano aporta, o sea, es la mejor avena del mundo a día de hoy, por cultivo, por extracción, etc. O sea, tiene ese certificado, que además tiene estudios clínicos que con 2 cazos diarios reduce el colesterol, por eso hablaremos en la clase de lo que es el corazón,
y con una mantiene los niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, ya os he comentado que la fibra ayuda con los niveles de glucosa y los niveles de colesterol. Pero ¿qué pasa? Nos ayuda también a bajar volumen de grasa, precisamente por eso, porque la fibra atrapa la bilis, no solo las grasas que comemos, sino la bilis que el cuerpo, que el hígado suelta al intestino para digerir esa grasa, la atrapa y hace que la evacuemos. Entonces, de repente, el hígado, que lo que hace es soltar bilis, absorber bilis, una vez que ha digerido las grasas, absorbe bilis y vuelve así. Si suelta bilis y no recoge bilis, le da un susto y dice, oye, que no tengo materiales para la próxima vez que esta persona vaya a comer y necesito fabricar bilis. ¿Y cómo se fabrica bilis? De los almacenes o depósitos de grasa del cuerpo. Entonces, si tú estás constantemente eliminando bilis de tu cuerpo, el hígado va a estar constantemente utilizando la grasa del cuerpo para fabricar más bilis, porque no te vas a quedar sin bilis. Porque si no, o sea, el hígado se indigna y hay que cuidar, hay que querer al hígado. El hígado es súper importante. Entonces, este es otro producto que, aunque está enfocado a salud cardíaca, también es un producto de salud digestiva y también es un producto de control de peso. ¿Por qué? Porque todo lo que lleve fibra va a provocar múltiples beneficios de salud a una escala que no os podéis imaginar. Muy importante. Y con esto y un bizcocho me callo.